Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes una vez más la hora silenciosa. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera. Yo sirvo junto a mi esposa Nercy Ojeda en Santa Cruz, Bolivia, en el Club Bíblico de la Villa Primero de Mayo. Bueno, vamos a dar lectura a la porción que nos toca en esta mañana, que se encuentra en Juan capítulo 1, del verso 19 al verso 28. Dice así la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cuando llegaron noticias a Jerusalén de que un hombre llamado Juan estaba llamando al arrepentimiento porque ya venía el Mesías, los judíos enviaron una comisión de sacerdotes y levitas para saber qué estaba pasando, qué era aquello. El testimonio de Juan estaba impactando a su alrededor. Y la intención de esta porción bíblica será desafiarnos a impactar con nuestro testimonio a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros compañeros de colegio, a nuestros amigos de clases deportivas, a nuestros compañeros de clases musicales, de la universidad, a nuestros colegas de trabajo, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, en fin, a todos aquellos que están en nuestro entorno habitual. Ahora, ¿qué características hicieron poderoso e impactante el testimonio de Juan el Bautista? Vamos a responder a esta pregunta a la luz del pasaje que hemos leído, de la porción bíblica de hoy. Noten que son dos preguntas las que los sacerdotes y levitas le hacen a Juan el Bautista. La primera es ¿quién eres? Y la segunda, ¿por qué lo haces? En la primera pregunta, ellos están preguntándole si él era el Cristo, si él era Elías, si él era el profeta. Y Juan el Bautista simplemente confiesa, dice la Escritura, confiesa y no niega, diciendo, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Simplemente yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Me llama mucho la atención que Juan no está interesado en decir lo que él no era. Me llama mucho la atención que Juan no está interesado en la admiración de nadie. Él no quiere ganarse la fama de ninguna de las personas que le estaban escuchando o de ninguna de las personas que conocían lo que él decía y lo que hacía. Él simplemente tenía muy claro quién no era él y quién sí era en realidad. Y esta característica hacía poderoso el testimonio de Juan. Él tenía una identidad
clara. Al tener una identidad clara, él sabía quién no era y sabía quién era en realidad. Por eso es que cuando a él le preguntan, ¿eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Él responde que no era ninguno de ellos. ¿Quién era en realidad? Una voz. Ni siquiera Juan está interesado en ponerse un nombre propio. Era simplemente una voz que anunciaba la venida del Señor Jesús, la venida del Mesías. Él estaba diciendo, estaba citando a Isaías 43, donde se profetizaba que iba a surgir un precursor para anunciar la venida de Cristo. Y Juan era eso, era un precursor, era un heraldo que estaba buscando preparar al pueblo judío, anunciando la venida del Mesías. Cuando tenemos una identidad clara de lo que somos y lo que no somos, ese testimonio se va a convertir en un testimonio de impacto poderoso en nuestro entorno habitual. ¿Qué identidad estás reflejando en tu entorno, en tu familia, con tus compañeros, en la universidad, en el trabajo? ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es la identidad que estás reflejando en ese lugar, en el lugar donde te encontres? Pero había una segunda característica que podemos identificar en esta porción. Luego que los sacerdotes y levitas escuchan la respuesta de Juan de quién era él, entonces a ellos les quedó claro de que Juan no era el Mesías esperado, Juan no era Elías, Juan no era el profeta que se estaba profetizando en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces le dicen, entonces, ¿por qué haces lo que haces? Si tú no eres el Cristo, ¿por qué estás bautizando? Entonces la respuesta de Juan eh, nos entrega esa segunda característica que hacían de su testimonio, un testimonio poderoso e impactante. Juan les responde, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Y sigue diciendo Juan, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta labor de desatar la correa del calzado era un trabajo de un esclavo y Juan no se siente digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado al Señor Jesús. Y esto revela que Juan tenía una intención correcta al hacer lo que estaba haciendo. Su corazón era un corazón de humildad. Él no se sentía digno de servir al Señor Jesús, de ser su precursor, de anunciar su venida. Y eso hacía de él un testimonio impactante, un testimonio poderoso. Él tenía no solamente una identidad clara, quién era y quién no era, sino también tenía una intención correcta. Sus intenciones eran correctas. Porque él dice, yo simplemente bautizo con agua. Yo bautizo con agua a aquel que aceptaba el mensaje de que el Mesías venía y se arrepentía de sus pecados para prepararse y esperar al Mesías. Y cuando una persona, un judío, creía en este mensaje, en este anuncio de Juan, Juan simplemente lo bautizaba con agua, como un símbolo externo de que ese judío se estaba preparando para la venida del Señor Jesús. Y Juan dice él mismo, simplemente hago eso. Y el que viene después de mí, él es antes de mí, reconociendo la preexistencia del Señor Jesús y reconociendo el señorío del Señor Jesús al decir que él no era digno ni siquiera de desatarle la correa del calzado. Tenía un corazón correcto, intenciones correctas. ¿Con qué intenciones
servís al Señor Jesús? ¿Con qué intenciones servís a Dios en la iglesia? ¿Con qué intenciones haces lo que haces en el lugar donde te encontrás? Un testimonio va a ser poderoso en nuestro entorno habitual cuando esté caracterizado, por una identidad clara y por una intención correcta. Termina la porción diciendo que estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. En el lugar donde tú te encuentres, tu testimonio puede ser de impacto para los demás. Cuando tengas una identidad clara de quién eres y cuando tengas una intención correcta al hacer lo que haces. Muchas bendiciones y que el Señor bendiga su palabra. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.